Sí. Y a propósito, vamos a tomar contacto, como lo hacemos cada martes, con el licenciado Juan Manuel Gisper, para que, bueno, él pueda desarrollar cómo viene el tema, y para la Argentina específicamente, en lo político-económico y en lo económico-político. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, gracias por estar en este día, para muchos feriados, para nosotros un día muy bonito, un nuevo martes. ¿Considera que esto que está ocurriendo ahora en Ucrania, esta invasión rusa, puede afectar a Argentina? ¿En qué cosas y de qué manera? Primero, ya la está afectando, digo, no sé si hay que hablar tanto de futuro, sino también ya de presente. Bien. En primer lugar, desde la agenda pública, pensemos que hoy es la inauguración de las sesiones ordinarias de casi todas las legislaturas provinciales y del Congreso de la Nación. Sí. O sea, esta tarde va a dar el discurso de inauguración legislativa del presidente Alberto Fernández, y sin embargo parece que está fuera de agenda. Inclusive no solamente va a abrir la sesión del Congreso, donde va a presentar seguramente su plan de gobierno de este año, sino que va a hacer referencia específica al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, y está o sea, la posibilidad más alta es que inclusive anuncie hoy la presentación del proyecto de ley en el Congreso para que se vote el acuerdo con el fondo. Bien. Son algunos de los rumores que hay dando vueltas respecto al discurso presidencial de hoy. Y recordemos que esto de presentar el proyecto ante el Congreso de la Nación es por una propia ley, una ley que fue impulsada también por el Ejecutivo actual nacional, de que empréstitos, aunque sean con organismos multilaterales, debe pasar por el Congreso. Exactamente. Es la ley de sostenibilidad de la deuda, que fue una ley que dictó Alberto Fernández apenas asumió, que trata de evitar futuras deudas como la que tenemos que refinanciar ahora, que no fue discutida por los partidos políticos de la Argentina, sino que se decidió... Inclusive hasta fue ignorada, los detalles fueron ignorados por el resto del arco político. Absolutamente. Y digo, ya está generando consecuencias, porque para ver la agenda pública hoy estamos más atentos a los combates que suceden alrededor de la ciudad de Kiev, en Ucrania, que de lo que está pasando en el Congreso de la Nación de la Argentina o la inauguración de la legislatura porteña. Incluso hace minutos nomás arrancó el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, y sus primeros 5 minutos, por lo menos hasta donde llegué a escucharlo, hacía referencia a su solidaridad con el pueblo ucraniano, y que abría las puertas a refugiados ucranianos en caso de que quisieran venir a la Argentina. Sí. Lo cual, a primera vista, el olfato que uno va desarrollando a medida que uno va estudiando historia y leyendo los diarios, me dice que puede ser una buena oportunidad. Y ahora lo vinculo con temas que impactan ya en lo concreto, en lo económico, que es que Rusia y Ucrania tienen la matriz del agro similar a la matriz de nuestro agro pampeano. Son productores de trigo, de soja, de maíz y aceites de girasol, etcétera. Y estos dos países están en conflicto. Bueno, hay una invasión claramente de Rusia sobre Ucrania, y entonces Ucrania frena su producción producto de estar siendo invadido y en conflicto, y Rusia, por cuestiones de sanciones económicas, probablemente se les impide comercializar como normalmente lo hace. Más allá de que los puertos de Rusia están operativos, esto seguramente va a traer consecuencias. Ya trajo inclusive, por lo menos en la especulación, de donde se discuten los precios de la soja, el trigo, etcétera, el trigo tuvo un aumento del 10% en 2 días. Claro. Y esto, en primer lugar, bueno, uno podría decir que es positivo para Argentina, porque son nuestros productos exportables, lo cual mejoraría nuestras condiciones de saldo comercial, de balanza comercial, recaudaríamos más dólares. Pero, como ya sabemos que la Argentina tiene esta particularidad, que exportamos lo que consumimos, o sea, los productos de la canasta básica, es decir, de lo que se alimenta a la gente para vivir, son los productos que Argentina exporta, tenemos el problema que generan una alta inflación. Es decir, cuando aumentan los precios internacionales de estos productos, los productores locales acomodan los precios internos a los precios externos. Entonces, no solamente va a generar como aspecto positivo una suba de los dólares que podrá recabar el Estado, producto de las exportaciones,
sino también va a traer una tensión, o sea, un aspecto negativo de una tensión inflacionaria más fuerte todavía que la que estamos teniendo. Porque al empujar el precio del trigo, de la soja, del aceite, suben los precios de los alimentos. Sí, claro. Entonces, y acá lo vinculo con el tema de la agenda pública. Esto cuando nosotros hablamos de economía política. Y me faltaba el otro aspecto. Otra de las consecuencias inmediatas que tiene la guerra y que va a impactar directamente en Argentina es el aumento del gas natural licuado. Ha subido un 375%. Claro que nosotros importamos por falta de abastecimiento propio. Exactamente, la producción, nosotros producimos gas licuado, pero no alcanzamos a abastecer la demanda interna e importamos de Bolivia a través de gasoductos y importamos gas natural licuado a través de barcos. De barcos, claro. Exactamente, y los principales productores del mundo son Rusia, Ucrania, entre otros. Y aparte la demanda de gas aumenta, hay un conflicto en Europa también respecto a esto, y ha subido un 300% el precio del gas natural licuado. Para que se den una idea, el millón de BTU, que así se cuenta la unidad de gas, el año pasado se pagó lo que se importó cerca de $8 por millón de BTU, y hoy está costando $38 el millón de BTU. Eso implicaría que si nosotros tenemos que importar la misma cantidad de gas del año pasado, que a todo esto se estima que vamos a importar más gas porque ha aumentado la producción industrial en Argentina, que consume esa energía, de tener una importación de $1.000 millones en concepto de gas natural licuado, pasaremos a tener una importación de $5.000 millones de gas natural licuado. Esta combinación de factores que está generando la guerra traería este problema de déficit comercial en última instancia por el aumento del precio del gas, podría traer tensiones inflacionarias, y yo lo vinculaba recién con la agenda pública, con lo que se está discutiendo hoy en la plana del mundo, de que es el conflicto de Ucrania. Aparte, cuando este conflicto al estallar en el seno de los países centrales, donde se pone en telejuicio el equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos, Unión Europea y bueno, una Rusia que está tratando de volver a ocupar el rol trascendental que supo tener hasta antes de la caída del muro, puede ser una oportunidad para nosotros para plantear una legislación que no sé qué nombre, le pondré otro nombre, sí, para no llamar a la mala suerte, pero tiene una necesidad imperiosa actualmente la legislación de las retenciones móviles. Sí, claro, es de donde hay que tomar porque no habría otra posibilidad. Esto por un lado, y lo otro, la agencia de alimentación, que quizá hay que incluir también a parte de la energía, ¿no? Exactamente. La situación actual, digo, son todos los factores que alinean en que tenemos que tomar esta decisión. Y respecto a la empresa productora de alimentos, lo que uno observa en los medios también es como más una amenaza que una decisión política. Pero en este contexto toman otro valor, otra importancia. Sí, otra importancia, claro. Y creo que esta tensión, este foco puesto en el conflicto internacional, le daría más margen al gobierno para poder avanzar en ciertas medidas que en otro contexto se vuelven más dificultosas, sobre todo por la agenda mediática. Claro, de alguna manera lo que hace esto es exponer algo que viene ocurriendo, que no es que haya sido inaugural ahora, pero se hace de manera más descarnada, y quizá esto sirva como argumento, además, para acelerar sobre algunas políticas que sabemos que es uno de los factores que más se le critica al gobierno nacional, y es la falta de celeridad en algunas definiciones políticas, ¿no? Exactamente. Y el contexto está dado. Es entendible también que el gobierno difícilmente se anime a dar pasos importantes hasta no tener aprobada el acuerdo con el Fondo Monetario. No va a querer arriesgar de ninguna manera los apoyos que está logrando en los distintos bloques legislativos, tanto de el propio Frente de Todos como en la oposición. Según dicen los rumores de la política, ya cuentan con amplias mayorías en las dos cámaras para poder aprobar el acuerdo con el fondo. Hoy el debate más importante está dado hacia adentro del Frente de Todos,
qué cantidad de legisladores propios va a acompañar el proyecto, pero el voto lo tendrían. Por lo tanto, debería pasar rápido esto y aprovechar el gobierno este contexto, no solamente aprovecharlo este contexto político, sino los desafíos que va a presentar este contexto internacional. Sí, lo que ocurre es que el desafío, tiene un grado de complejidad que quizá se suele soslayar. Esto de que Argentina haya sancionado la actitud y le haya pedido, haya condenado la actitud rusa de intervenir y de invadir Ucrania, es una señal hacia el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas. Absolutamente. Sí. Pero especulando de cómo puede concluir estos acuerdos y esta invasión, también somete a la Argentina a un lugar de riesgo en relación a su vínculo tanto con Rusia como con China. Exactamente. Es muy complejo el posicionamiento a nivel internacional, pero cuando uno revisa la tradición argentina, donde la Argentina, generalmente en los conflictos bélicos más importantes, hablamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Argentina supo tener una posición de neutralidad en términos internacionales y de pragmatismo diplomático. Y en esa tradición que tiene la Argentina tuvimos muy buenos resultados en esa estrategia internacional diplomática. Y creo que es el momento de aplicar la misma estrategia. Esto que mencionas vos se ve claramente. La presión del Fondo Monetario Internacional debe haber sido muy fuerte para que la Argentina salga a condenar... Sí, para que se pronuncie, ¿no? Para que se pronuncie de manera enfática, públicamente, como decían, claro. Y Santiago Cafiero estuvo en Naciones Unidas y un discurso muy firme contra la... Sí, pero Argentina, por otro lado, y ahí ya más en el terreno eminentemente político-diplomático y geográfico, Argentina le sirvió esto de tener que pronunciarse en contra de Rusia para poder establecer algún tipo de analogía con lo que pasa en el conflicto con Malvinas. Exactamente. Bueno, también es otro momento de oportunidad que creo que la Argentina no lo supo aprovechar, porque no ha logrado... O sea, si me están pidiendo el apoyo explícito, quiero también el apoyo explícito sobre un conflicto que tiene caracteres parecidos, como es porque este conflicto nace con las provincias separatistas de Ucrania, que en estos últimos meses Rusia reconoce como independientes. Sí, nace por esto, pero el desarrollo de esto, lo hablábamos recién con el profesor Armando López, el desarrollo de esto tiene mucho que ver con que Ucrania habían establecido, Rusia y la comunidad europea, en realidad, no solamente económica, sino política, de que Ucrania iba a ser, de alguna manera, lo que su nombre indica, ¿no? Que va a ser una frontera y neutral, por lo cual de ninguna manera podía asociarse a la OTAN, y algo que, bueno, parece no cumplir e incumplir, y tanto la OTAN como Ucrania proyectan un acuerdo, y esto es lo que precipitó esta invasión, ¿no? Es así. Pero la escalada, el fondo del conflicto tiene que ver con eso, con el incumplimiento de los acuerdos previos y el cambio de gobierno, el signo político de gobierno, a partir de una especie de golpe blando en Ucrania, donde asumió, no sé si conocen la historia, pero el actual presidente de Ucrania era un cómico televisivo. Sí, un actor, no solamente cómico, un actor. Además es abogado, digamos, no es que sea solamente actor. Pero él tenía un programa donde... una serie donde él hacía de presidente. Exactamente. Pero el año previo a ser electo presidente, no es que... No, 5 años previos empezó con ese personaje. Pero el año anterior a ser electo seguía el mismo programa. Sí. Bueno, digo, este presidente ucraniano incumplió estos acuerdos previos con Rusia y la Unión Europea, avanzó para la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, desligándose del vínculo histórico con Rusia, y avanzó en acuerdos, algunos secretos, otros públicos, con la OTAN. Sí, pero recordemos que esto, no era Porodovsky el presidente cuando empieza aquel conflicto en Crimea. Digo, este presidente, que es relativamente reciente y que tuvo que ver con los grados de corrupción que hubo también en el gobierno anterior, si bien no es de la élite política, tampoco tiene
mucha responsabilidad en esto del posible acuerdo con la OTAN. Esto viene presionado desde los sectores más convencionales políticos de Ucrania. En realidad este hombre que viene desde fuera de la política es una especie de, bueno, estos emergentes que hay, vio cuando la gente se enoja con los políticos, entonces acude a esos mesiánicos que vienen a decir que los políticos son todos corruptos. Bueno, este caso del presidente Zelensky es algo así, ¿no? Sí, asumió esa posición, pero bueno, ha tenido, o sea, frente al conflicto donde Rusia instó en varias oportunidades a desandar ese camino que se venía avanzando, el presidente actual, no me sale exactamente la pronunciación, Zelensky, sí, aprovecha la presión rusa para presionar al bloque Unión Europea, OTAN, de avanzar más rápido en los acuerdos. Sí, claro, pero a ver, esto es una especulación. Me parece que lo utilizaron y sobre todo desde Estados Unidos, mucho más que desde Europa, para que desempeñara ese papel y quisiera acelerar la asociación de Ucrania a la OTAN, pero sin tener de hecho, que en una de las declaraciones que hace, en una de las primeras declaraciones, de alguna manera dice: ¿por qué me abandonaron? Le dice básicamente a la Unión Europea, ¿no? Y a los países como Polonia y Alemania. Sí, y está pidiendo colaboración directa en conflicto bélico y no se la... Si llegara a avanzar en ese sentido, estamos en las puertas de una tercera guerra, sí. Claro, pero entendemos esto, insisto, estamos lejísimos de ser especialistas, pero con esto de la amenaza nuclear de Putin, es lo que, y con el respaldo de China, son dos factores, podríamos decir, decisivos para que se revisen y básicamente esto, ¿no? Vuelvan al estadio de que Ucrania debería ser un país neutral. Exactamente. Sí, es el objetivo que se ha planteado Rusia, que ha planteado la desmilitarización de Ucrania y el retroceso a estos acuerdos que se venían firmando con la Unión Europea y OTAN. Pero bueno, volviendo a la situación local, creo que los factores de los precios internacionales de los granos y del gas, más el contexto político y agenda de por lo menos los grupos concentrados y la agenda de la embajada. La embajada de Estados Unidos está ocupada en otros problemas en este momento. Sí. Permitirían a la Argentina avanzar en una legislación respecto a las retenciones de las exportaciones para desacoplar los precios internacionales locales, para aumentar su recaudación y poder hacer frente al pago de la deuda sin ajustar tanto. Y aparte, retenciones móviles, que era un proyecto, o sea, el concepto es muy interesante, más allá del fracaso político que tuvo allá por el 2008. Sí. Porque permitiría que en un contexto de suba de precios como el actual, que no tiene nada que ver con la competitividad de nuestros productores agropecuarios, sino que ese precio exorbitante nace de un conflicto. Es una cosa absolutamente exógena y de la cual no podemos intervenir ni para bien ni para mal. Y que las consecuencias son públicas. Claro. O sea, las consecuencias de ese aumento de precio internacional, producto de un conflicto bélico internacional, trae consecuencias al resto de la Argentina, porque a veces cuando uno escucha a los productores o a las cámaras empresarias de los agroexportadores, hacen referencia como, bueno, ¿cuál es el problema que tienen con que yo gane más plata gracias a que sube el precio? Claro. Porque tiene impactos públicos. Es un problema público el aumento del precio de los alimentos, porque eso termina en inflación y termina destruyendo las posibilidades de mejorar el consumo interno y el desarrollo económico en general de la Argentina. Entonces tenemos esa situación. Y después creo que acá le meto el último bocado a la columna, ya más local, y uno ve este conflicto, este problemón que se está discutiendo, y cuando uno mira la realidad provincial, la verdad que el contexto lo hace más patético. Cuando uno ve lo que está discutiendo respecto a Portezuelo del Viento, sí, donde el gobierno no presenta, o sea, pide el laudo presidencial, pero no había planteado los recursos institucionales correctos para pedir el laudo. O sea, estuvimos un año esperando un laudo que no estaba pedido. Sí, que no estaba pedido y además no se cumplimentó. Ayer hablaba aquí en nuestros estudios José Luis Álvarez, quien fuera la máxima autoridad del Departamento General de Irrigación,
no se hicieron los trabajos que en el laudo anterior Macri le exigió a la provincia. A la provincia no, perdón, le exigió al COIRCO y obviamente incluido la provincia, ¿no? Sí. Digo, pasa un año donde estamos esperando un laudo que no pasó, mientras se siguen depositando las cuotas del acuerdo nación-provincia. Hay cerca de 500 millones de dólares depositados en un fideicomiso inutilizado hace tiempo. Con el problema más grave, que hay inflación en dólares hoy en el mundo. Claro. O sea que ese fondo se han devaluado en torno a un 7%. Que es la inflación que registró Estados Unidos durante el 2021. O sea, la moneda dólar no es una moneda que conserva plenamente el valor. Cuando uno habla de una cifra de $1.000 millones, perder el 7% anual sí, no es poco. No, además es inédito para la economía de Estados Unidos. Tenemos esa situación de Mendoza, donde estamos discutiendo el presupuesto más grande para una obra que hemos tenido en los últimos 30 años, frenado por o negligencia o mala praxis de gobierno. Sí, o una tercera que me parece que deberíamos contemplarla, que es especulación política. Exactamente, bueno, yo creo que ya es mala praxis de la administración, esa especulación política, porque las consecuencias de esa especulación política para la economía mendocina son gravísimas. Se está jugando con algo que Mendoza necesita y mucho. Sí, bueno, pero hace 6 años que viene jugando con eso, con tomar créditos en moneda extranjera y para refaccionar plazas, y sin embargo siguen ganando elecciones y no se ponen colorados. Sí, así es. Ahora, digo, para hablar para poner en contexto esto que pasó de la elección de la reina de Guaymallén y el gobernador tomando una posición más firme sobre la reina de Guaymallén que sobre el problema de Portezuelo del Viento. Claro, pero en eso, y si usted me permite, le hago un agregado. No es solamente que haya sido más enfático y que se haya pronunciado con más celeridad que con lo de Portezuelo del Viento, sino que se pronunció anticipando lo que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza iba a dictar, por lo cual también habla de esta peligrosa connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Exactamente. Bueno, aquí hay un problema que Cornejo no es casual. Desde que asumió la gobernación Alfredo Cornejo, uno de los poderes que más intervino fue la justicia de Mendoza. Sí. Bueno, hace poco tiempo, o sea, no solamente incorporó una jueza que no cumplía los requisitos establecidos para que ingresara a corte, la jueza Day, sino que ahora incorporó una sobrina de la jueza. Claro. De una forma poco regular, según pude leer en los medios, no soy un especialista en la materia. Y bueno, esta cobertura judicial que se ha dado el gobierno de Juntos por el Cambio de Mendoza, o de Cambia Mendoza, mejor dicho, sí, también le da la impunidad de poder manejar la política económica provincial con semejante laxitud o semejante, sí, o discrecionalidad, una discrecionalidad que además atenta en otro aspecto. Hablábamos hace ya un par de semanas con Raúl Mercau y él nos contaba esto de las tasas de crecimiento, que mientras Argentina había crecido, es a propósito de, en realidad es un cálculo que se hace por los consumos de carácter energético, etcétera. Argentina crecía el 10% y Mendoza el 3%, o sea que siempre nos va peor. A dos cosas más a cuenta de esto también de la realidad de la provincia. Por un lado, la falta de gestión política del gobierno provincial respecto a los principales temas económicos. Mendoza está demandando a YPF en realidad por cómo se está computando el pago de regalías, ya que la fórmula que está usando YPF para el cálculo del pago de regalías, según la provincia, no es clara y no es auditable la fórmula, porque hay un par de variables de esa fórmula que Mendoza no puede conocerlos a ciencia cierta, y Mendoza estima que está perdiendo cerca de $50 millones anuales por el mal cálculo de regalías. Sí. Digo, Mendoza demanda a YPF a través de la FEFE, ha presentado un recurso administrativo en la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos. Cuando una provincia demanda a un organismo interprovincial y no hay una gestión política con los demás gobernadores, está hablando de una incapacidad de hacer política. Sí. Porque es un problema que debe resolverse políticamente. Por un lado, y por el otro lado, según dicen, esta demanda es de 4 periodos, ¿no? Por lo menos. Sí. Sabiendo que ha habido desde hace 6 periodos un director de Mendoza en YPF. O sea,
¿Qué haría ese director? Si no me ¿Qué equivoco, vendría? ¿Cómo? Es ¿cómo se llama el ministro? Que Kerner. Actualmente es Kerner y antes fue Gabriel Fidel, ¿sí? Exactamente. Digo, pero ese director designado por la provincia en YPF, si ahora vienen a hacer esta demanda, ¿qué hacía el director de YPF, digamos, en el directorio? ¿Cuál era el papel, el rol que tenía? ¿Qué han estado haciendo? Sí, claro. Nadie sabe. Y le sumo ahora que el senador por Mendoza, Alfredo Cornejo, está dando declaraciones en varios medios de la provincia en los últimos días, donde en una de las entrevistas dice que Mendoza no tiene nada para hacer para el problema económico y que las demás provincias crecen más porque tienen la minería y tienen el petróleo como Neuquén y San Juan, pero que Mendoza tiene una diversidad en su matriz productiva mucho más grande, pero que depende mucho más del tipo de cambio real. Sí, nosotros siempre dependemos de los demás, o sea, la culpa siempre, absolutamente, es del otro. Claro, pero cuando Cornejo dice que San Juan, cuando el precio del mineral está bajo, San Juan no puede ni pagar los sueldos. Dice Cornejo en esta entrevista explícitamente. Sí. Cuando uno me tomó el trabajo de revisar los datos de San Juan, y San Juan viene acompañando el crecimiento nacional, incluso varios periodos por encima superándolo, del nacional. Sí. Los indicadores de San Juan todos mejoran con respecto a Mendoza, que todos empeoran. Y cuando uno revisa la diversificación de la matriz productiva sanjuanina, se encuentra que va mejorando. ¿Qué es lo que pasa cuando una provincia tiene un vector de crecimiento tan fuerte como puede ser el caso de la minería en San Juan, que se ha multiplicado por 4 en los últimos años, arrastra al resto de las actividades económicas? No solamente mejora la minería, sino que mejora la industria vinculada a la minería, mejora el comercio de San Juan, mejora la hotelería de San Juan, se empiezan a desarrollar inversiones hoteleras para atender y eso va generando una infraestructura que Mendoza lo supo tener con el petróleo también. Pero en la entrevista de Alfredo Cornejo, que de alguna manera es quien lidera el espacio de cambio a Mendoza, más allá de las distintas internas que pueda tener el frente, sí. Ese diagnóstico que hace de Mendoza muestra a las claras la falta de voluntad de hacer una transformación en serio en la provincia. Sí, claro, por supuesto. Sí, una negación de la nación. Claro, y una negación absoluta a las propias facultades que tiene una provincia para desarrollarse, ¿no? No, y la solución que termina proponiendo para Mendoza, porque no lo dice, pero es la lógica directa, lo que está pidiendo Cornejo es una medida de evaluación. Claro, sí. Bueno, Juan Manuel, ha sido como siempre muy nutritivo su aporte, le agradecemos y volveremos a encontrarnos al menos el martes de la próxima semana. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias. Abrazo grande a todos.